Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenida. Muy buenas noches tengan todos ustedes a su programa Derecho para Todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente. Nuestra primera emisión del año 2019 y con micrófono abierto, porque podemos aceptar la participación ciudadana a través del 331-2265. Por acá estamos Luis Leonardo Márquez, quien les habla, y la doctora Verónica Zavala Ramírez. Ella es la directora de este espacio y además es abogada especializada en Derecho Financiero, conciliadora ante el Ministerio del Interior y Justicia. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Leonardo, y muy buenas noches a todos ustedes. Diríamos no teleaudiencia, porque no solamente vamos por el medio televisivo, sino también estamos en la frecuencia, en la línea, en la red. Entonces, muy buenas noches, estamos, como lo decía Leonardo, en la primera emisión de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente en este año 2019, invitándolos a participar, porque si bien pueden recordar algunos fieles televidentes, nosotros hemos venido desarrollando desde el año 2006 este programa de Derecho para Todos, y la característica fundamental ha sido la participación a través de la línea telefónica y también a partir de nuestro correo electrónico. En este caso, para la actualidad está Derecho para Todos 70@gmail.com, en la cual ustedes pueden escribirnos, sugerirnos temas que ustedes quieran que tratemos en este espacio de Derecho para Todos, y bueno, vamos a procurar desarrollar a través de este espacio una educación jurídica por los medios. Así es, doctora. No solamente estamos a través de las redes sociales, sino que la doctora también tiene su oficina. Esta está ubicada en el edificio Citibank, aquí en Cali, en la calle 11, número 358, piso cuarto, oficina 416. Si desea alguna cita, usted puede apuntar este teléfono y es 489-4446. Está la doctora y también está un grupo de profesionales que abarcan distintas ramas del derecho, tales como financiero, penal, comercial y otro que usted necesite. Claro que sí, Leonardo. Es importante resaltarlo sobre las áreas del derecho, y a través de este espacio yo he venido haciendo énfasis en la situación que uno visualiza con personas que se quejan de la situación legal en Colombia. Y es que tiene que ver mucho con la información o la desinformación que tienen las personas cuando se ven enfrentadas a diferentes situaciones de riesgo o problemáticas y acuden al abogado que primero se les aparece o al que le recomendaron, pero no se cercioran de que el abogado sea idóneo en el área que necesitan. Por ejemplo, ¿qué hace una persona que tiene un problema de tránsito con un penalista, a pesar de que se habla de lesiones personales, por ejemplo, en accidente culposo? Entonces hay una reclamación también ante la administración, y entonces tienen en muchas oportunidades que asesorarse de abogados que sean idóneos en las dos especialidades. Derecho para Todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente, a través de un grupo de profesionales en el derecho, tiene o maneja diferentes áreas. Bien lo ha dicho Leonardo, estamos hablando del derecho civil, el derecho financiero, el derecho comercial, tenemos un especialista en marcas y patentes, derecho administrativo, que van a poder entrar a referirles una confianza para ustedes cuando necesiten de los servicios profesionales de un abogado. La idoneidad prácticamente se convierte en la exigencia mínima y fundamental para que el derecho sea efectivo, Leonardo. Como bien lo ha referido la doctora, vale resaltar que este es un programa de orientación y de educación, y es por eso que entremos en materia, y es que nuestro tema hoy será el Estado Social de Derecho, Derechos y Obligaciones. Por lo que le hago la primera pregunta a nuestra doctora, y es, ¿qué implica o qué significa estar en el marco de un Estado social de derecho? Pues yo le diría a Leonardo que
para desarrollar ese punto, el Estado Social de Derecho tiene su fuente en la filosofía alemana. Ellos buscando que el equilibrio de las cargas sociales, buscando eliminar esta diferencia que existe en la estratificación, diríamos aquí en Colombia, o las clases sociales. Entonces ellos empezaron con la formación del Estado de Prusia a sufrir digamos, un proceso de transformación y trajeron a nuestro conocimiento el Estado Social de Derecho. Básicamente es buscar que la clase menos favorecida pueda gozar del derecho de igualdad frente a las más favorecidas y lograr un equilibrio social. Eso es lo que implica un Estado Social de Derecho. Y ahí entramos nosotros a ver lo que es una obligación, lo que es un derecho proyectado en el rango de la igualdad, porque no es lo mismo liquidar, por ejemplo, para darle un ejemplo clásico o más práctico, Leonardo, que una persona de estrato 5 pague los impuestos de su casa a una persona de estrato 1. Obviamente los costos no van a ser iguales, entonces allí aparece el Estado Social de Derecho regulando las cargas económicas, regulando los requisitos que se le exigen a uno u otro dependiendo del estatus social. El Estado Social de Derecho entonces viene a determinar que haya una riqueza en cuanto a lo que son las normas para que una persona pueda predicar las condiciones mínimas de adaptabilidad en una sociedad. Además, hay una protección constitucional, porque nuestra Constitución habla en el título 2 de los derechos, de las garantías y los deberes, sí. En su artículo número 13, que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Sí, claro. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Además, aquí hace hincapié la doctora en esto de que dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Sí, claro que sí. Allí vemos que en la Carta Constitucional colombiana se impregna en este articulado el propósito de establecer o garantizar que es veraz el Estado Social de Derecho en Colombia. Ahora, las críticas obviamente surgen porque quienes no están de acuerdo van a decir, pero ¿cuál Estado Social de Derecho? Si hablamos de corrupción en Colombia. Pero entonces precisamente el tema de hoy es el Estado Social de Derecho, derechos y obligaciones, con la intención firme de que podamos, en el sentido del programa, llevar una educación jurídica por televisión, poder aportar un granito de arena en ese cambio de ideología respecto de que es el Estado siempre el que tiene la culpa, es el otro el que tiene la culpa, es que hay corrupción y entonces todo eso se vuelve una cadena continua, difícil de romper y solamente posible a partir de la formación jurídica, que es la que tratamos de impartir a través de Derecho para Todos. Correcto, entonces les recuerdo que las líneas están abiertas, 331-2265, para que se comuniquen directamente con la doctora y le hagan la pregunta, la inquietud que ustedes deseen. Hay algo importante que decir, Leonardo, y es que Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente, se va a estar transmitiendo en la frecuencia 12 de Canal C y la 115 en Cali, con la ayuda del Señor, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Entonces la invitación es para que ustedes estén al pendiente y puedan formular esas inquietudes, bien sea buscando el teléfono de participación, bien sea a través del correo electrónico derechoparatodos70@gmail.com, donde ustedes pueden estar escribiéndonos, haciendo sugerencias, haciendo las críticas constructivas, a las cuales nosotros estamos totalmente dispuestos a atender para cada día mejorar, porque la idea es que cuando nosotros aprendemos a trabajar en equipo y aprendemos a darnos cuenta de que si a una persona le va mal, a nosotros también nos va mal, pues entonces vamos a crecer. Esa es la idea y esa es la finalidad de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente, que la gente empiece a comprender que el derecho no es una disciplina más, sino que es una disciplina que toca todas las disciplinas de la vida cotidiana y que en la medida en que nosotros logremos unificar o identificar esa unidad, vamos a poder entender mucho mejor
vamos a poder comprender cuándo hay un derecho, cuándo hay una obligación y los mecanismos alternativos que hay para hacer valer esos derechos, Leonardo. Doctora, al citar el derecho, ¿cuáles vienen a ser los tropiezos con los que la eficacia de ese derecho se encuentran en la práctica? Sí, la pregunta la entiendo desde la óptica de que usualmente la ciudadanía se queja de la inexistencia del derecho, la falta de garantías. Precisamente en el móvil de llevar o impartir esa formación jurídica, yo diría que una de las premisas o de los elementos que constituyen ese bloqueo para que haya efectividad en el derecho es la ignorancia. La ignorancia, el no conocer nuestros derechos. Me dicen que hay una llamada. Sí, una llamada al aire. Sí, muy buenas noches. Sí. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Don Jesús Alberto, mucho gusto, muchas gracias por participar. Cuénteme. Bueno, hoy, con mucho gusto, en la medida de las posibilidades, hoy estamos tratando el tema del Estado Social de Derecho, pero usted puede formular su inquietud y dentro del marco de las posibilidades se le estará dando respuesta en este acto o con mucho gusto en la oficina. Cuéntenos, don Jesús Alberto Vallejo, ¿cuál es su inquietud? Una pérdida de capacidad laboral. Ajá. Sí. 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 Sí, estoy procurando comprender la inquietud. Hace 20 años usted sale de las fuerzas militares con una incapacidad del 60% y le niegan la pensión por... Sí. 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 Sí, sí. 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 Entonces, su inquietud. Bueno, esa es su inquietud, ¿no? Ajá. Ya.
Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias, don Jesús Alberto Vallejo. Lo invitamos a que se ponga en contacto al teléfono de nuestra oficina 489-4446 para que hablemos acerca del caso en particular, pero por lo pronto, aunque no es el tema que hoy hemos traído a colación, su participación es muy valiosa para nosotros y debo decirle que los fallos que emite un juez o un magistrado de la República de Colombia son de obligatorio cumplimiento. Esos son principios básicos. Cuando se emite el fallo en una acción de tutela, y en el caso suyo que les resultó inicialmente desfavorable, la perseverancia, que es un punto que queremos tratar hoy, es bien importante, y así nos lo demuestra usted cuando impugna. Y cuando impugna, resulta que el superior le concede el derecho. Ese fallo que emitieron es de obligatorio cumplimiento. Cuando no hay cumplimiento a un fallo, allí es necesario incidental por desacato, es decir, la autoridad que debía cumplir el fallo de tutela desacató la orden de la Administración de Justicia y entonces allí hay unas sanciones. Para el caso en particular, no soy experta en el área, esa es justicia especial, no estamos hablando de la justicia ordinaria. Sería interesante conocer el fallo de tutela, conocer el fallo de la impugnación, el resuelve a la impugnación, pero debo decirle que los fallos que emita una autoridad judicial no pueden ser desacatados. Para eso existe el incidente de desacato y por eso es importante que la persona afectada se asista a lo que hablábamos hace un momento fuera de cámaras, Leonardo, se asista de un abogado idóneo a fin de que, aunque el derecho toca los puntos lógicos de nuestro diario vivir, hay unos tecnicismos que los abogados manejamos y por eso es necesario que se asista de un abogado idóneo a fin de que pueda incidentar por desacato y que sea sancionada la autoridad que ha desconocido esa orden judicial. Sí, hay que examinar la competencia también en este caso, porque estamos hablando de la justicia militar. De pronto allí lo que ellos ampararon fue ese derecho a la vida en conexidad con la dignidad humana, por la salud. Entonces habría que conocerlo, desde esa óptica habría que analizar, porque dentro del parámetro normal o los parámetros ordinarios de la justicia ordinaria, cuando una persona supera la incapacidad del 50%, y no quiere reconocerse, obviamente la autoridad va a ordenar una valoración por la Junta Nacional de Calificación y va a determinar el derecho y lo tienen que cumplir, tienen que conceder esa pensión por invalidez. Entonces, pues, don Jesús Alberto Vallejo, de nuevo, para reiterar, valga redundar, para reiterar el agradecimiento a la participación en este espacio, con mucho gusto en la oficina podemos atenderle, podemos darle una orientación a fin de que usted pueda sentir ese apoyo que Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente propende con este espacio. Claro que sí, don Jesús. Estamos para orientarle. ¿Dónde estamos ubicados? Calle 11, número 358. Este es el piso cuarto, oficina 416, edificio Citibank. Si lo desea, puede apuntar el teléfono 489-4446. En el caso de don Jesús, hubo una bastante participación, él impugnó, pero también hay unos tropiezos. Hay personas que no toman esa medida y eso es lo que vamos a hablar ahora con la doctora. Y es que cuáles vienen a ser esos tropiezos para que ese derecho tenga una eficacia y se encuentran en la práctica. Claro, y ahí aplica para lo que estamos hablando en lo que tiene que ver con la ignorancia, ¿cierto? El término ignorancia puede sonar fuerte para algunas personas, pero ignorar es no saber, no conocer. Entonces, el no conocer cuál es la vía o el conducto regular a continuar, pues es lo que determina como una parálisis de ese derecho que le está aspirando. Él está aspirando
a acceder a una pensión de invalidez. Pero entonces dice, hay un fallo y no lo han cumplido, ¿qué hago? Ahí aparece el abogado idóneo para poder entonces entrar a incidentar el desacato y conocer de fondo los supuestos jurídicos que el tribunal determinó para hacer valer ese derecho. Doctora, ¿usted cree que el miedo también sea parte de de no poder seguir en ese proceso? Claro que sí. Estábamos hablando entonces antes de que el señor Vallejo nos hablara, y que vale rescatar que con él evidenciamos que el ignorar afecta, paraliza la eficacia del derecho. Viene también el miedo, porque hay personas que tienen miedo a perder dinero con los abogados. Hay personas que tienen miedo de que se les demore muchísimo un trámite judicial, y hay personas que tienen temor que al momento de pretender hacer validar ese derecho, pues les hagan una persecución. Entonces esos vienen a ser como inicialmente los elementos, Leonardo, que van a paralizar la eficacia del derecho. Esto obviamente lo señalo porque como abogada y amante de la figura y el rol que nosotros como mediadores cumplimos, me duele mucho escuchar a las personas dentro de nuestro Estado Social de Derecho que digan que en Colombia no hay derecho, que en Colombia no hay justicia. Y lo que pretendo precisamente es que con ese granito de arena cambiemos esa mentalidad. Entendamos que en la era de las comunicaciones, que es la que actualmente vivimos, nosotros perfectamente podemos documentarnos y salir de la ignorancia para poder acceder a un derecho. Y que no hay por qué tener temor a pesar de la alegada corrupción, porque si nosotros nos asistimos de profesionales, vamos a poder acceder a un conducto regular que muy seguramente, en muchos casos, por lo menos en los que hemos podido tramitar en la oficina, hemos alcanzado la protección de los derechos. Les recuerdo que tenemos la línea de participación abierta. La doctora está aquí para poder atender todas sus inquietudes a través del 331-2265, 331-2265. También tenemos presencia en las redes sociales, y es que en Facebook también estamos como Derecho para Todos, y en YouTube también como Derecho para Todos, además del YouTube del Canal C. Por ahí también pueden enviarnos sus inquietudes, y como lo dijo la doctora al principio, también tenemos habilitado un correo electrónico, derechoparatodos70@gmail.com. Llámenos, que con mucho gusto la doctora les va a atender. Tengo otra inquietud, y es que ¿qué es y qué importancia reviste el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito del derecho y de la justicia? Uy, Leonardo, una importancia tenaz, porque generalmente uno escucha al ciudadano decir, es que yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, pero cuando uno va a indagar acerca del cumplimiento de las obligaciones, pues no lo evidencia. Y entonces bien decíamos que la ignorancia era uno de los elementos, y eso yo prefiero pensar que en Colombia, por esa situación de ignorancia, se dejan de cumplir esas obligaciones. Y es que el término de obligación, diríamos que a prima fase como que lleva a las personas en su condición humana a oponerse, porque cuando a ti te dicen tienes una obligación, como que humanamente la gente dice, no, a mí nadie me viene a obligar. Pero si nosotros entendemos la obligación más bien como un procedimiento necesario para consolidar el orden a fin de que todos podamos disfrutar de una verdadera justicia social, pues entonces la cosa cambia. El cumplimiento de una obligación determina que una persona pueda exigir un derecho. Obviamente hay derechos que son de primer orden, son derechos en los cuales por la simple razón de la existencia de la condición humana, como el derecho a la vida, pues no nos determinan un requisito previo. Pero si por ejemplo tú vas a alegar que una vía está deteriorada y que no las autoridades no han pavimentado, para hablar de un caso práctico, miremos a ver si has pagado el impuesto correspondiente. Entonces, la moral es un elemento supremamente importante que viene a jugar
valga decirlo nuevamente, un rol fundamental en la posibilidad de que tú puedas exigir el derecho como tal. Si tú no cumples tus obligaciones, no puedes exigir unos derechos. Obviamente, ya lo dije, Leonardo, el derecho a la vida no exige de un requisito sine qua non, pues para poder decir es que si yo cumplo con esto, entonces tengo el derecho a la vida, y por eso se consolida en conexidad con la dignidad humana como un derecho fundamental. Pero en otro orden de derechos hablamos que si uno no cumple sus obligaciones, mal hace en exigir derecho. Entonces debemos ir fomentando a través de este espacio de derecho para todos, derecho de gentes al servicio de la gente, la conciencia de que nosotros hacemos parte de una sociedad, y como integrantes de esa sociedad que busca a partir del derecho una justicia, una equidad, debemos cumplir con nuestras obligaciones y así podemos acceder a nuestros derechos. Llevándolo a un plano mucho más básico, como una sociedad bien civilizada, así como lo decía la doctora, tenemos deberes y responsabilidades, ¿no es así? Exacto. No debemos omitir esa responsabilidad que tenemos con los demás. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y deberes. Exacto. En el derecho nosotros nos pegamos de la palabrita. El derecho, la obligación y la responsabilidad. El derecho determina en la administración de un Estado una responsabilidad de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de ese ciudadano. En el ciudadano, la obligación, el incumplimiento de la obligación genera una responsabilidad que va a generar una sanción. Y por eso teníamos como presupuesto por ahí la importancia de la sanción, porque es que si una persona cumple con sus obligaciones y se ve afectada porque, por ejemplo, una obra, una vía no está bien, hombre, la gente se queja. ¿Por qué si yo pago mis impuestos, por qué esto está así? Pero entonces vayámonos al otro extremo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la administración con estas personas que están incumpliendo? ¿Está haciendo realmente aplicación de esas sanciones que la norma está determinando? Entonces es importante tener en cuenta que nosotros, a través de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente, al enunciar que el derecho es para todos, tenemos que apuntar a la formación de un criterio, una conciencia en la cual podamos gozarnos de que la gente comprenda que la responsabilidad surge a partir de las decisiones que nosotros tomamos en torno a si cumplimos o no una obligación ciudadana. Porque el derecho en esencia es eso, Leonardo. El derecho busca un orden justo, equilibrado, busca que la sociedad pueda estar en paz. Y nosotros en Colombia estamos quejándonos actualmente y desde mucho tiempo atrás de que no existe justicia, pero la justicia sí es increíble cómo estudiando la legislación uno encuentra un sinnúmero de normas que protegen al ciudadano y que el ciudadano se esté a esas alturas quejando de que no existe derecho, que no existe justicia. Eso es correcto. Entonces, les recuerdo que estamos escuchando todas sus inquietudes y además, algo muy importante, usted tiene alguna temática o usted tiene alguna inquietud o usted quiere que desarrollemos acá un tema, también lo podemos hacer. ¿Cuál es el medio? derechoparatodos70@gmail.com. Ahí usted puede plantearnos un tema que necesite ser explicado, orientado por la doctora y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. También tenemos las líneas abiertas y es que acá también escuchamos sus inquietudes. 331-2265, 331-2265. La doctora también cuenta con un equipo especializado en distintas ramas del derecho que lo pueden asistir, que lo pueden orientar y además con un compromiso humano, porque acá en Derecho para Todos tenemos derecho de gentes al servicio de la gente. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche los vamos a estar acompañando, así que no se pierdan esta cita. Doctora. Es importante decir que yo he escuchado a personas en sus disertaciones advertir que no existe un espacio en el cual sean escuchados, que Colombia cada día está peor, que no hay derecho, que los abogados no sirven, que la administración de justicia tiene muchos yerros. Pues hombre, este es un espacio
al cual los estamos invitando a participar de manera activa, pero no con señalamientos, porque la idea del programa de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente no tiene la prerrogativa de ir a hacer señalamientos, es formación jurídica a través de los medios. Así que las personas que quieran participar en nuestro espacio van a poderlo hacer con aportes, van a poder hacerlo a través de sus inquietudes, temas que ustedes quieran que nosotros del derecho tratemos aquí, y nosotros con el mayor de los gustos nos vamos a esforzar por traer personas especializadas en las diferentes áreas del derecho y poder tratar los temas a fin de que la ciudadanía pueda acceder a lo que yo he llamado el ABC del derecho. Cuando usted conoce como el ABC del derecho, usted ya sabe si debe acudir a un abogado, si no debe acudir a un abogado, si tiene, qué alternativas tiene para poder acceder a los derechos que nuestra Carta Constitucional nos ha permitido a nosotros, y créanme que son muchas las posibilidades que nosotros tenemos, y debemos cerrar ya ese capítulo de, aunque le decía a alguien que una golondrina no hace vuelo, cerrar ese capítulo de estar diciendo que en derecho no hay justicia. Nos falta conocimiento. La ignorancia es un punto supremamente importante a evaluar en esta crítica que se hace a la ausencia de la eficacia del derecho en Colombia. Colombia es un Estado social de derecho. Colombia cuenta con sus órganos colegiados y con sus legisladores, y a pesar de que la corrupción brille, hay que decir que brilla por ausencia de la participación ciudadana, que se ausenta definitivamente porque no hay conocimiento o porque le da miedo, o el otro punto que trataba en algún momento, la doble moral de la sociedad colombiana. Doctora, aquí hay un punto polémico, y es un punto que vivimos a diario. Cuando estamos en la calle, en nuestro auto, en nuestras motos o en nuestro medio de transporte, hay unos guardas de tránsito. El guarda pide dinero por alguna razón, porque hay algún problema con el auto, hay algún problema con la moto. ¿Quién realmente es el culpable? O sea, ¿quién es el que fomenta ese comportamiento? Porque aquí hay una sanción que vendría siendo el comparendo, pero se buscan caminos distintos, y ahí es cuando comienza esa masa a decir, no, hay corrupción, no, ellos están allí por el dinero. ¿Quién es realmente el responsable? Exactamente, por eso trataba yo el punto ahorita de la doble moral en la sociedad colombiana, y que no se cita para el enfoque que quiero darle al citar esa doble moral no es de señalamiento, es de crear conciencia y empezar a apartarnos de esa doble moral. Un guarda es una autoridad, está allí para que las cosas funcionen, en ese caso específico de la circulación o la movilidad, funcionen correctamente. Cuando un guarda o un grupo de guardas está haciendo retén, lo que uno escucha en el argot ciudadano es, ya quieren plata, pero resulta que ellos pueden pedir mucha plata y usted no darles. ¿O por qué tiene usted que darles? Si usted es un ciudadano responsable, si usted es un ciudadano que cumple con el pago de sus impuestos, si usted es un ciudadano que cumple con tener su vehículo como la norma lo determina, y lo determina no porque sea algo especulativo o de que les dé la gana pues al legislador establecer esa ritualidad, no, lo hace por la seguridad, porque cuando un vehículo no cumple con las condiciones técnico-mecánicas puede generar un accidente de tránsito. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Todo tiene una razón de ser. Si la norma está allí, la norma está buscando proteger al ciudadano. Si la autoridad está revisando que esa norma se cumpla, es precisamente para garantizar ese propósito del derecho, la convivencia pacífica, saludable y adecuada. Entonces, tenemos que irnos a la pregunta, ¿quién es el responsable o quién es más responsable? ¿El que pide o el que da? Pues hombre, mal el actuar, y hay un seguimiento, un conducto regular para sancionar a aquella autoridad que está pidiendo dinero, pero además de eso, la persona puede llegar y decir no.
o puede estar muy juiciosa, muy acuciosa en el cuidado de tener sus documentos al día o de no sacar su vehículo sencillamente si no reúne las condiciones. Entonces, allí aparece la doble moral. Nosotros no podemos arguir una situación de corrupción cuando estamos siendo partícipes de la corrupción. Derecho para todos, derecho de gentes al servicio de la gente quiere llegar a esa conciencia ciudadana y decirles podemos hacer más, podemos cambiar ese chip que tenemos de estar haciendo señalamientos y primero mirar si nosotros estamos cumpliendo. Yo no les voy a decir que no hay un problema de corrupción, pero créanme que el problema de corrupción también está siendo alimentado por esa doble moral que tiene la ciudadanía de echarle siempre la culpa y de irrespetar. Yo, por ejemplo, no combino o no estoy de acuerdo con esas situaciones en las cuales hemos visto las vías de hecho. Que porque la autoridad violó y la autoridad no debe violar, entonces nosotros vamos a tirarle a la autoridad, vamos a lastimar a la autoridad, vamos a ser groseros con la autoridad. No, en el Estado Social de Derecho hay unas normas, hay unos disciplinarios, cada estamento tiene su código disciplinario. Entonces, si usted observa que una autoridad está violentando, pues acuda al ejercicio de ese derecho disciplinario, busque un abogado para que ese abogado lo ilustre y lo pueda conducir por el camino, y que es correcto, que es el que le va a amparar su derecho. Pero lamentablemente la ignorancia que se ha propiciado en nuestra cultura ha determinado que esos derechos nunca lleguen a la eficacia, Leonardo. Es correcto, doctora. 7:44 de la noche, es nuestro primer programa Derecho para Todos, Derecho al Servicio de la Gente. Recordamos que tenemos la línea de participación abierta a través del 331-2265. Además, la doctora está ubicada en la calle 11, número 358, piso cuarto, oficina 416, el edificio Citibank. ¿Quiere agendar una cita? 489-4446. Puede apuntarlo, 489-4446. Continuando con el tema, doctora, ¿cuáles vienen a constituirse como las garantías para el acceso a la justicia previa definición de justicia? Bueno, las garantías realmente vienen a ser determinadas, yo diría que apartándonos pues del presupuesto del señalamiento siempre en la administración como tal, porque he querido es que la ciudadanía adquiera conciencia de que en la medida en que uno se documente, uno investigue, uno se asesore de las personas que tienen la idoneidad para manejar el área del derecho, pues sencillamente allí vamos a nosotros a efectivizar, vamos a lograr alcanzar lo que precisamente buscamos, el derecho. Es de común escuchar y muy lamentable la falta de credibilidad que en este momento el gremio de los abogados tenemos. Entonces yo quiero comunicarle a la ciudadanía que más adelante estaremos tratando el tema en particular, pero el abogado tiene un código disciplinario y el abogado que no represente en debida forma, el abogado que abuse del desconocimiento de su cliente, pues sencillamente ante el Consejo Superior de la Judicatura, ustedes como ciudadanos afectados pueden elevar la queja y es contundente, se adelanta un proceso disciplinario y se entrará en el momento en que exista un acervo probatorio real, se va a entrar a sancionar al abogado. Y hay diversidad de sanciones dependiendo pues de la situación que haya cometido el abogado. Entonces eso no es de que para el abogado no hay ley. Todos los seres humanos tenemos en nuestras diferentes disciplinas un código ético, un código disciplinario, y en el caso del abogado tenemos el código disciplinario que es bastante severo. ¿Por qué? Porque es que, Leonardo, el abogado no tiene derecho a ejercer corrupción. Lo que pasa es que la gente a veces le da temor o hay quienes ignoran. Y bueno, ¿dónde es el Consejo Superior de la Judicatura? Aquí en Cali, en Santiago de Cali, en la Plaza de Caicedo, en el Palacio Nacional, usted allí en el primer piso, incluso con la persona que ejerce la vigilancia, le orienta dónde queda el Consejo Superior de la Judicatura. Usted puede
llevar su queja por escrito o puede hacerla de manera verbal y se la tienen que recepcionar. Y esto porque es que quienes amamos el derecho, a pesar de que no somos perfectos, que cometemos errores, pues buscamos que cada día esta imagen se depure porque es sagrada. Nosotros estamos para buscar que su derecho sea efectivo. Y eso es lo que promueve Derecho para Todos, Derecho de Gentes al servicio de la gente. Así es, doctora, y queremos hacer hincapié en que nuestro propósito es orientar, es una educación jurídica por medio de la televisión y las redes sociales. Nuestro tema de hoy es precisamente eso, comenzar con darle la importancia tanto al derecho como a la justicia y esas obligaciones y responsabilidades que tenemos como una sociedad civil. La doctora está aquí para acompañarlo, para orientarlo. Siempre vamos a tener la línea telefónica abierta. Es el 331-2265, todos los miércoles de 7 a 8. Vamos a ir desarrollando una serie de temas, una serie de inquietudes que ustedes nos van a hacer llegar y la doctora pues con muchísimo gusto va a estar allí acompañándonos. Hay un punto y es que escuchaba yo al señor Vallejo ahora que nos participaba en el espacio, que decía que no lograba ubicar al abogado. Para el señor Vallejo y para toda la comunidad que nos está escuchando, nos está viendo, hay que referir que cuando yo les hablo del Consejo Superior de la Judicatura y de un régimen sancionatorio, también nosotros tenemos una base de datos ante el Consejo Superior de la Judicatura. Eso es una exigencia para nosotros como abogados. Entonces, si usted quiere ubicar un abogado, porque también he escuchado por ahí, el abogado se me perdió. El abogado no se puede perder. El abogado tiene una tarjeta profesional y está registrado ante el Ministerio, ante el Ministerio de Justicia y del Interior, al Consejo Superior de la Judicatura, y allí aparecen los datos. Entonces, que eso no sea una limitante para denunciar cuando usted ha sido víctima de un abuso por parte de un abogado, porque eso sí es algo que no podemos, nosotros los abogados que propendemos por la justicia, que amamos nuestra profesión, pues decir una cosa diferente a que ustedes tienen derecho a acudir a esa instancia y allí aparecen los datos. Para el señor Vallejo, que está buscando al abogado, pues si realmente quiere que él lo asista y de pronto ha cambiado de oficina, puede ir al Consejo Superior y preguntar por el abogado, y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de un derecho de petición, le puede suministrar esa información. En nuestro caso, los datos pues están allí, a la vista de todos. Es en la calle 11, número 358, piso cuarto, oficina 416. Ahí tiene una serie de abogados especializados que puede acompañarlos. Quiere agendar una cita, 489-4446. Ahí se encuentra la doctora, ella es directora de este centro, y también unos profesionales capaces de poder acompañarlo en el problema que usted requiera. Doctora, para ir finalizando, ¿qué conclusiones podemos ir dando a nuestra audiencia acerca del tema de hoy? Bueno, la verdad es que el tema del Estado Social de Derecho, los derechos y las obligaciones es un tema, y yo diría que como todos los temas que tiene una arista infinita, porque tan infinitos son las mentes como infinito es el derecho. Pero para precisar respecto al tema de hoy, o de lo que hemos dialogado en este día, es que una de las conclusiones mías es los derechos no se negocian, los derechos se exigen. Esa es una premisa. El derecho no se negocia, el derecho se exige. Pero usted, ¿cuándo puede exigir un derecho? Cuando conoce que existe el derecho. Por ello, tiene que salir de la ignorancia, y una manera de salir de la ignorancia es investigar, documentarse, acudir a un profesional del derecho. También otro punto, otra conclusión es que puede exigir quien cumple sus obligaciones. Quien no cumple sus obligaciones no puede exigir respecto de esas obligaciones, porque es que yo no pago tal erogación y entonces voy a hacer una reclamación al respecto. ¿Cómo? Es totalmente contrario a sentido. Quien goza de derechos y los ve materializados, muy seguramente va a estar equilibrado, y cuando uno está equilibrado puede ayudar a los demás. Entonces, de aquí la importancia de aprender a trabajar en equipo, de entender que el derecho es una herramienta para unir y no para dividir, y que debemos cambiar la mentalidad, que una gotica perseverante logra su cometido.
Entonces, es la invitación de derecho para todos, derecho de gentes al servicio de la gente, la invitación reiterada de acompañarnos en este espacio que con el profesionalismo quiere impartir una formación jurídica a través de los medios de comunicación. Así es, doctora. Les recuerdo que este es nuestro primer programa del año 2019. Por esa razón escogimos este tema introductorio que a veces no lo manejamos muy bien o no queremos porque olvidamos esas responsabilidades, olvidamos que también tenemos obligaciones, olvidamos que existe un Estado de Derecho que nos protege, olvidamos que tenemos también quienes nos pueden amparar, en este caso profesionales, que están preparados para poder acompañarlos de manera correcta, de manera especializada, y quisimos hacer ese hincapié en este primer programa. Recuerden que es de orientación, de acompañamiento, de educación jurídica. Durante los demás programas vamos a desarrollar temas mucho más concretos, mucho más específicos, y también esperamos la participación de ustedes. Claro que sí, Leonardo, esperamos la participación de las personas a través del correo de derecho de gente, derecho para todos, 70@gmail.com, donde ustedes pueden sugerir esos temas que quieren que sean debatidos aquí en el programa, que sean expuestos. Yo le pediría a nuestro BTR Soñanté que antes del cierre del programa nos ubique allí la imagen que he escogido de la frase del día. La ignorancia no es no saber, es no querer saber. El presupuesto de la ignorancia es no querer saber. Entonces, en Derecho para Todos, Derecho de Gente al Servicio de la Gente, queremos que ustedes nos brinden la oportunidad de querer saber, de poder llevarles esa información y que ustedes la quieran saber y la quieran recepcionar, porque uno a veces puede tener un excelente maestro al frente, pero si no tienen interés de acceder a ese conocimiento, pues no pasa nada. Conciencia ciudadana es lo que Derecho de Gentes al Servicio de la Gente quiere enfatizar, y pues los esperamos, Leonardo, con el favor del Señor, el próximo miércoles a las 7 de la noche en la frecuencia 12 de Canal C y 115 de en Cali, además de la posibilidad de a través de las redes sociales, como lo ha venido diciendo Leonardo, para que ustedes se conecten en este su espacio Derecho de Gentes al Servicio de la Gente. Derecho para todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente. Con total participación de la gente, porque de eso se trata. O sea, no solamente explicar y que allí quede, sino que la misma persona exponga su problema y de esa manera poderla ir orientando ir orientando el programa. Sí, claro. Toda la temática va a irse desarrollando de esa manera. Como les repetía, pues es nuestra introducción. Y como ocurrió con don Vallejo, el señor Vallejo nos habla pues acerca de que él presenta una acción de tutela y que tuvo que impugnarla y que ya logró como que el amparo, y entonces de ahí él como que llegó hasta allí, pero de ahí ¿qué sigue? ¿Cómo hago yo para que esa sentencia se cumpla? Entonces, para eso estamos, los invitamos entonces a participar activamente y esperamos que el cometido por el cual este programa se proyecta se cumpla al servicio de todos ustedes, la ciudadanía que puede interactuar con nosotros. Entonces esperamos su participación. derechoparatodos70@gmail.com, ahí pueden enviarnos sus inquietudes. Pueden enviarnos la temática que ustedes desean que toquemos, o también pueden hacernos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Derecho para Todos, y por YouTube también estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal y el canal de esta emisora, Canal C. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche estaremos pues revisando y nombrando a cada una de las inquietudes que ustedes nos digan. También tenemos una línea abierta en vivo, y esa es 331-2265. Puede apuntarla para que en el próximo programa, pues con muchísimo gusto nos haga saber todas sus inquietudes y todo lo que necesite saber de la doctora, porque ella está aquí para orientarlos y para ayudarlos. Si desean verla a ella personalmente, con muchísimo gusto estará para ustedes en la calle 11, número 358, piso cuarto, oficina 416. Este es el edificio Citibank.
Si usted desea hacer una cita, puede agendarla a través del 489-4446. La doctora Verónica Zavala Ramírez es abogada especializada en Derecho Financiero, es conciliadora ante el Ministerio del Interior y de Justicia y además hace parte de un equipo que está especializado en diferentes ramas que puede acompañarlos en el problema que usted necesite. El caso de don Jesús, pues, es un caso específico que nuestro bufete de abogados también puede manejarlo. Doctora. Bueno, Leonardo, de todas maneras cerramos con la invitación a ser parte de este grupo de Derecho para Todos, Derecho de Gentes al Servicio de la Gente. Esperamos contar con la participación y también algo que no había dicho, era que esta es una casa abierta para nuestros colegas que quieran tratar temas que promuevan esa educación jurídica por televisión. Así que bienvenida la ciudadanía, bienvenida al grupo de abogados que trabajamos en esta maravillosa ciudad, Santiago de Cali, y esperamos contar con su participación en 8 días. Feliz noche. Doctora, un placer. Feliz noche a toda nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Canal C presenta miércoles de 7 a 8 de la noche a la abogada Verónica Zavala Ramírez en Derecho para Todos. Derecho de gentes al servicio de la gente. Derecho para Todos. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Abogada Verónica Zavala Ramírez. Bienvenido.